Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles nuevamente y ahora retomar nuestra plática con Wilfredo Lanza, doctor en filosofía y con conocimiento de psiquiatría. Él ha trabajado en equipos de médicos dedicados a la salud mental, especialmente con José María Poveda de Agustín, nuestro queridísimo amigo, que en paz descanse, pero que nos ha conservado en unidad desde el cielo donde está y nos acompaña también en esta conversación por la experiencia que Wilfredo tuvo de trabajo con José María. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gracias por recibirme en tu casa. Muy bien, de verdad que han sido días muy bonitos, muy interesantes. La nieve nos catapultó desde el jueves hasta el sábado y después vino una lluvia y limpió todo. Así que ha sido un paisaje muy bonito y la mano de la naturaleza presente para quitarnos toda esa pesadilla de que la nieve estaba o no estaba. De verdad que han sido días muy bonitos, muy ¿Qué interesantes. parte estás de Estados Unidos? En Lexington, Claro. ahí en Kentucky. De Muy verdad bien. que pues, Bueno, pues ánimo. todavía tenemos el frío, porque Ánimo. estamos a -2, -4, llegamos hasta -12. De verdad que han sido días muy duros en el frío. Sí, sí. Bueno, pues cuídense mucho. Y ahora, Wilfredo, vamos a retomar el tema que teníamos, que es lo bueno de lo malo, para entendernos mejor, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias a ciertas patologías mentales que surgen de nuestro temperamento, de nuestra conducta? Entonces, cada ser humano que podríamos considerar una persona normal, sin embargo, tiene algunas tendencias, aunque fuera la mínima expresión de alguna patología mental en específico, pero que ante situaciones ya muy prolongadas de sufrimiento se van notando un poquito más, como que más síntomas, más características de esas patologías sin llegar a ser definitivamente una patología declarada. Pero sí vemos que quienes tienden a la tristeza ahora están deprimidos, quienes tienden al miedo ahora tienen paranoia, quienes tienden a la neurosis ahora están más neuróticos que nunca, y así con todo, ¿no? Entonces, cada patología nos da aviso de algo en el ser humano o nos previene respecto de algo. Entonces, pues de eso íbamos a hablar en nuestro tercer programa de conversación con José María Poveda, tú, él y yo, y se interrumpió por otros proyectos, ¿no? Con José Sí. María. Pero ahora hay que retomarlo porque ya nos anunciaron que otra vez estamos en muchos países encerrados, en muchas ciudades ya en alerta amarilla o naranja, y esto continúa. Sí, y estoy seguro que José María estará con nosotros acá de espíritu, llevándonos adelante esto porque ya lo hemos discutido en otras oportunidades. Una vez entrevistaron a Abraham Maslow sobre la normalidad. Y le dijeron, doctor, pero ¿cómo sabemos si somos normales o no? Y dijo Abraham Maslow, mira, lo que les puedo decir que es el 1% de la humanidad es iluminada. El 1%, sí. El 99% somos neuróticos. Los demás somos neuróticos, así que nadie se salva. Sí. Entonces, el tema de lo neurótico es el pan nuestro de cada día. De tal manera que los estilos de personalidad pueden explicarse de múltiples maneras de comportamiento. Entonces uno ve una persona caminando, como hacía López Ibor, y decía, solamente por el caminar, ese es compulsivo. Una vez le dijeron a López Ibor que por qué tenía su escritorio tan lejos de la puerta principal por donde entraba el paciente. Porque no lo ponía más cerca, de tal manera que el paciente no caminara tanto para llegar hasta él. Y él dice, desde que el paciente entra y llega a mi escritorio, ya yo sé cuál es la patología que tiene. Solamente porque él se acerca a mí, ya yo sé si viene un depresivo, un esquizoide, un dramático, un compulsivo o un paranoico. Solamente por la caminada. Entonces, ok, deje su escritorio allí y que el paciente camine hasta usted y ya usted le hace el primer diagnóstico.
Y eso es interesante porque todos tenemos algo, pues, siempre en todos estos elementos. Todos tenemos ciertos rasgos neuróticos, todos, ligeramente disfuncionales. No vamos a llegar al extremo, pero sí ligeramente disfuncionales. Y estos rasgos pueden implicar timidez, puede implicar depresión, puede implicar miedos irracionales, recelos y otros. ¿Cuánto miedo irracional tenemos nosotros? Cuando nos cambian al director o al gerente o al jefe, ya me dijeron que este hombre, pero si tú has vivido con él, tú lo conoces. No, pero es que me dijeron, es que mire la cara, y empezamos nosotros con unas irracionalidades a manos, unos fantasmas que ya entramos en pavor. Cuando ya conocemos a la persona, decimos, ah, no, no era como me lo pintaban o no era como me lo imaginé. Pero sí, estamos movidos. Con el COVID y con el Omicron y con el Delta y que todo, más son los miedos irracionales que el miedo en sí. Y entonces esos son elementos que hay que tener muy pendientes en estos tiempos. Las fantasías intrapsíquicas, tenemos muchas fantasías. Cada quien tiene su película, cada quien tiene su rollo mental ahí dándole la vuelta. De los miembros claves de una organización son factores importantes que influyen en sus estilos neuróticos predominantes. Vamos a hablar específicamente, quiero dar el ejemplo de una organización donde hay un conglomerado humano y cada quien tiene sus características. Pues la fantasía intrapsíquica que tenga el gerente, el supervisor, el empleado común, el que barre, ya eso tiene una influencia en ese devenir histórico de la empresa en el diario vivir. Porque va a estar dependiendo nos estamos impactando unos en otros, nos estamos influyendo unos en otros. Sí, así es, así es. Entonces la personalidad de un líder, por ejemplo, movido por una fantasía intrapsíquica centrada en el recelo, puede determinar la tendencia que tendrá la estrategia. Si ese líder es dramático, todo el mundo vive en el drama. Y entonces la tendencia va a ser que están viviendo en una organización dramática. Si estamos viviendo con un líder que está depresivo y que se está en quiebra, la empresa toda estará viviendo bajo el halo de la quiebra. De que cambiemos empresa y esta idea institucional o empresarial por familia y comunidad. Cambiémoslo por familia y comunidad para que nos sintamos más cerquita de todos los que nos están viendo, porque la mayoría sigue trabajando desde casa. Entonces, perfecto. Sí, no hay mayor diferencia. Encerrados. Sí, no hay mayor diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo clasifiqué en la neurosis, la clasifiqué en el tema de la paranoia, el paranoico, el elemento del compulsivo, el dramático, el depresivo y el esquizoide. Esos son los 5 elementos de los estilos neuróticos. Porque a veces decimos, él es neurótico. Ajá, neurótico tipo paranoico, neurótico tipo compulsivo, neurótico tipo dramático, neurótico tipo depresivo, neurótico tipo esquizoide. Porque lo que está interviniendo ahí es el neuro, ese elemento de su sistema nervioso que lo pone de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver las características de un paranoico. A mí siempre me gustó traducir la palabra, como ya tú me conoces, y es que el paranoico, para es paralelo. 2. Noico es griego, nous es conocimiento. El paranoico tiene 2 conocimientos a la par. Y él no sabe a quién hacerle caso, él no sabe a quién seguir, si al conocimiento A o al conocimiento B. Y por eso se enreda él mismo en su propio conocimiento. La persona está encerrada y dice, voy a salir. Oye, qué bueno. Ah, pero si salgo, me agarran. Bueno, no salga. No, pero si me voy por el techo, me escapo. Pero en el techo, entonces él está atrapado sin salida. El paranoico tiene tanto conocimiento de sus posibilidades que se enreda él mismo en las cosas. Por eso tiene 2 conocimientos en paralelo y no sabe a cuál de los 2 seguir, hacerle caso. Ese es el paranoico. Entonces, recelo y desconfianza. Esas son las características particulares del paranoico.
hay un recelo, hay una desconfianza, pero pero hacia los demás. Todo el mundo lo mira mal, por ejemplo. Hay una hipersensibilidad y vamos a llamarlo, vigilancia. Estás atento, mosca, por aquí, por aquí, que él no se encuentra y se enreda en esos cosas. Entonces, esa hipervigilancia y esa hipersensibilidad en la prontitud para responder a amenazas percibidas, se enreda. Cuando tú le dices, pero vente por aquí, no, él se enreda porque dice, es que por allá está otro señor que me está vigilando y me está viendo, y viste a aquel, y ahí está, que no puede. Qué dolor, qué dura experiencia, qué dura situación para quien lo vive. ¿Cómo, si lo atendieras filosóficamente en una consultoría, qué le dirías? ¿Cuál sería tu primera pregunta? ¿Cuál sería el inicio de la indagación para que él pudiera entender lo que le pasa, por qué le pasa y qué hay de bueno en lo que le pasa, qué puede aprender de esa experiencia y cómo puede ser pues una escalera a la transformación, un camino de autoconocimiento y transformación? Sí, es que el problema está en que él, en la prontitud para responder a las amenazas percibidas, se está entrampado, ¿no? Extrema preocupación por los motivos escondidos, no le gusta, él cree que todo es una trampa. Y entonces, y los significados especiales de cada una de las cosas, despliega la atención de una manera intensa, es frío, es racional y no emocional. Entonces, el primer punto en tu pregunta es ir a trabajarle la emocionalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas de este paranoico? Conocimiento de las amenazas. Él está clarísimo en lo que lo amenaza. Entonces es un punto a favor porque ya él sabe cuáles son los puntos que lo están amenazando. Por ejemplo, oportunidades dentro y fuera de la... ¿Qué oportunidad tengo estando dentro o estando fuera de mi grupo familiar? ¿Cómo me puedo desenvolver o desarrollar? Porque ella sabe cuáles son sus amenazas. Por ejemplo, el, en el elemento de fortaleza, él reduce el riesgo de peligro. Ajá, no vayas por esta calle porque por ahí, entonces ya él sabe que por esa calle no puede transitar. Entonces, esa reducción de las amenazas es un elemento que lo favorece a él, porque no lo puede soltar y se vuelva loco en la calle, porque él ya está precisado por dónde tiene que transitar y por dónde no. Ahora, cuando vamos a ver estas fortalezas en contra de las debilidades, él es débil porque le faltan estrategias de concentración. No está en capacidad de tener estrategias concentradas y consistentes, ¿no? Entonces hay que guiarlo demasiado. Crea una dependencia extrema en este caso. Pocas competencias diferenciales. Él no sabe el blanco y el negro, no sabe diferenciar una cosa de la otra y hay que estar constantemente con él porque está muy falto de eso. Inseguridad, desencanto en cualquier elemento. Vamos a poner énfasis en esto que dices, porque si queremos hablar desde una perspectiva de familia y comunidad, qué importante es saber que si tenemos entre nosotros a alguien que tiene síntomas de paranoia, ¿no? Y cada vez más notorias ante las malas noticias que estamos viviendo, ¿no? Pues hay que cuidarlo mucho, hay que documentarlo más, darle más información para que se serene, para que sepa cómo cuidarse, cómo afrontar estas amenazas y que no lo invada el terror, ¿cierto? Por ejemplo, el paranoico hoy sabe más de Omicron que Fusi, que el doctor Fusi. Sabe más de Omicron que cualquier científico, virólogo, lo que sea, porque se mete de lleno y empieza a darle. Tiene mucha información, o sea, pero no sabe qué hacer con esa información. Entonces, que está guiándole constantemente y diciéndole, oye, qué bien que lo sabe. Entonces ya tú sabes cómo es y vamos a ver cómo tú le puedes enseñar a las demás personas que se cuiden por esto, pero a la vez ir dándole confianza a él para que no se sienta invadido por cualquier lado, ¿no? Porque es un problema sumamente serio.
Y decías que es importante también rescatar su parte emocional, que se atreva a llorar, que se atreva a gritar lo que tiene de Porque miedo. es frío, porque es frío. Él es una persona racional. Entonces, la parte emocional la tiene como bloqueada, la tiene ahí trancada. Y entonces, cuando se desborde él en el llanto o en el elemento emocional, podemos entrarle y calmarlo, porque él está como tenso y no sabe qué hacer con todos esos elementos. Es la sociedad actual, de verdad que hay mucha paranoia en estos puntos. Personas que se han privado de viajar, personas que se privan de salir a algún lado, y si no tienen 10 mascarillas encima, lo que sea, están abordados por la paranoia. Sí, sí. Qué dolor, qué dolor. Pero bueno, qué bueno que nos ilustras para saber cómo relacionarnos con personas que sientan paranoia o comprendernos a nosotros mismos en caso de que ya nos hayamos pillado en esa situación. A ver, Pero es ahora, interesante eso, Tere, que está centrado en el conocimiento, en el nous, en la paranoia. La paranoia es exceso de conocimiento y no saber cómo trabajar el conocimiento. Y entonces el conocimiento lo aborda, lo obstruye y le quita posibilidades de acción. Ese es el punto clave del paranoico. Atrapado sin salida sería la película. y ha de ser alguien muy poco pragmático, muy poco, con muy poca operatividad, muy poco capaz de ser operativo, ¿no? Sí, porque para él todo es trampa. Para él todo es, me quieren agarrar, me quieren atrapar. Entonces, cualquier cuestión es una amenaza. Esa es la palabra, una amenaza. Bueno, pues acompañar a vivir, ¿no? A quien ahora está viviendo esta situación de la paranoia, acompañarlo a vivir y hacer pequeñas salidas a la calle para que vea que no pasa nada y pueda superar esta situación. Sí. Ahora, el neurótico depresivo. El neurótico compulsivo. Compulsivo. Pensé que decías que había neurótico depresivo, pero es compulsivo entonces. No, neurótico compulsivo. Yo te lo clasifico así: el neurótico paranoico, el compulsivo, el dramático, el depresivo y el esquizoide. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el compulsivo? El compulsivo tiene un punto de perfeccionismo. Ese es el compulsivo. Tiene un punto de preocupación por los detalles. Se fija demasiado en los detalles. Insiste en que los demás se sometan a la manera de hacer las cosas. Yo sé cómo hacer las cosas, tú no sabes hacer las cosas, yo te voy a indicar. Y entonces, ese tema de la compulsividad, el tipo está encima de los demás, que los demás hagan lo que él les indica, desde esa compulsividad, de esa compulsión constantemente. Relaciones vistas en términos de dominio. Hay un elemento de lucha de poder. Yo sí sé, tú no sabes. Es un elemento de dominio, y si hay un dominante, hay un sumiso. Entonces la relación es dominio y sumisión. Y el sumiso que se le revele, ahí ya hay problema, porque no me estás haciendo caso, yo sí sé y tú no sabes, y ahí tenemos esos puntos de fricción. Falta de espontaneidad. El compulsivo no es espontáneo, porque esa creatividad del genio y locura que nos hablaba José María, esa creatividad, esa genialidad no la permite. Entonces, la espontaneidad la elimina. Está incapacitado para relajarse, vive tenso, vive con pulso. Entonces, meticulosidad y obstinación. Imagínate tú cómo vivir con una persona que tenga estas características, esa neurosis compulsiva, porque meticuloso, obstinado, perfeccionista, dominante, se las trae, ¿no? Ahora, como elemento, vamos a llamarlo así, de fortaleza. Y viviendo encerrados, imagínate. Qué pesar convivir con una persona dominante, obstinada, meticulosa, quisquillosa, como decimos en México. Qué difícil. Y los que son sumisos a él, pues están renunciando terriblemente a la vida, a su personalidad, a su ser. Qué sufrimiento puede provocar una persona compulsiva, ¿verdad?
si no se refrena. Pero ¿qué hay de bueno en eso? ¿Qué ¿Qué hubiera? hay de bueno? ¿Cuál es la fortaleza que puede tener el compulsivo? Buenos controles internos y operación eficiente. Como es compulsivo, él puede tener elementos de control interno donde él puede ayudar a marcar la pauta. Un momentico, vamos a ver. Estrategias, por ejemplo, en estrategias también puede tener buenas estrategias de cómo hacer y cómo no hacer. Como él sabe, entonces, bueno, vamos a seguirle la pauta en el elemento de las estrategias. Si están bien integradas y bien enfocadas. Por ejemplo, un hijo compulsivo le dice a la mamá que no vaya al mercado, que no haga esto, que no haga aquello, pero él mismo le va a decir, delivery, llama al teléfono y que te traigan el mercado. Y la mamá se queda tranquila. No voy a la calle. Mamá, que no sé qué cosa, ponte la máscara. Aquí tiene una docena de máscaras. Está bien. Entonces, el tema es que él necesita ser el que domina la escena Me y te tiene encanta. con máscara. Aquí un bravo, bravo a mis hijos compulsivos. Me organizan la vida de maravilla, de verdad. Sí. Claro, llega un momento que el sumiso se cansa. Y le dice, pero tampoco me va a dar una docena de mascarillas, me basta con 3, porque ya yo tengo 9. No, que tiene que tener eso, que no sé qué cosa, y usa una y bota la otra. Y hay sumisos que se la dejan hacer, pues, y se quedan así, pero no todo el tiempo uno está como para estar sumiso por mucho tiempo y aceptar todas esas cosas. ¿Cuál es la debilidad de este compulsivo? Tradiciones tan firmes que estrategias y estructuras se vuelven anacrónicas. Las tradiciones, el compulsivo es un tipo eminentemente tradicional, no ves que no le está dando cabida a una creatividad, nada de eso. Entonces, él sigue fijo en la tradición porque mi abuela, porque mi tío, porque el doctor, porque mi amigo, entonces todo eso es un cúmulo de cosas tradicionales que él no la quiere soltar. Entonces, por ejemplo, Pero al mismo si tú le tiempo, dices... pero al mismo tiempo esto tiene una riqueza muy linda porque sostienen partes muy interesantes de la historia familiar y de la historia, pues, de su cultura, de su tradición, ¿no? De las costumbres de su pueblo. A mí eso me parece lindo, ¿no? Creo que los compulsivos son un gran aporte para la humanidad. No, sí, y para todo, ¿no? Un compulsivo te pone alerta, te pone en el estado de atención para ver cómo se pueden hacer las cosas. Y muchas veces ayudan a ser exitoso al otro grupo que no es tan movido como él, ¿no? Es importante. Por ejemplo, cosas tan programadas. ¿Cómo? Digo, quizás mala la compulsión sería cuando hay adicciones, ¿no? Ahí es donde estaría triste porque también vemos que en estas épocas de encierro, que ya llevamos años, han aumentado las adicciones y esa parte es muy triste. Pero entonces la compulsión mal dirigida hacia las adicciones es por falta de espacio creativo donde puedan ejercer pues todo este furor, ímpetu, por tener todo bien organizado. O sea, lo peor que podría hacer un compulsivo es contratar a alguien que le limpie su casa. Le conviene ser él quien la limpie porque ahí puede pues descargar su compulsividad, ¿no? Para organizar Sí. su casa. Por ejemplo, es un punto de debilidad que son cosas tan programadas que las disfuncionales burocráticas, la inflexibilidad y las respuestas inadecuadas devienen habituales. Tú sabes cómo es el impulsivo, tú sabes cómo él es, tú sabes cómo es. Entonces ya tú empiezas en vez de, porque está todo programado. La inflexibilidad reina y las respuestas inadecuadas se hacen habituales. Entonces tú tienes que, tú sabes cómo es él. ¿Te dijo eso? Pero es que él es así. Entonces tú empiezas a ver como un hecho habitual, normal, que él tenga todo así en ese aspecto controlado y su comportamiento. Es lo que decías antes, el tema es cuando se exacerba, se va al otro extremo. Pero si tenemos un compulsivo educado, podemos sacarle bastante buen provecho, ¿no? a ese elemento.
Bendito Por sea. eso tiene lo bueno, lo bueno, lo malo y lo feo, pues, la película. Tenemos esos elementos de la fortaleza y esos elementos de debilidades, y ahí está en nosotros los que participamos en ese grupo familiar, cómo podemos llevar a esa persona hacia adelante. Le consultamos, le preguntamos qué te parece, cómo lo podemos hacer, y él te da una fórmula maravillosa. Muy bien, muchas gracias. Ahora, con el dramático. Qué difícil. El dramático es un tipo muy interesante, porque el dramático vive su teatro, ¿no? Él vive su drama. Él está siempre, él mismo se siente autodramatizando todas sus acciones. Excesiva expresión de emociones. Si en el otro no había emocionalidad, aquí se pasa demasiado emocional. Entonces siempre está escenificando las emociones, incesante demanda de atención. Porque si yo estoy en un teatro, yo necesito que el otro espectador vea la obra que estoy realizando. Y si el dramático está hablando solo, se siente mal, porque tiene que tener a otro interlocutor que vea su obra, que vea su drama, que vea su emoción, que vea cómo camina, cómo come, cómo vive, cómo hace las cosas. Si no, bueno, lo aniquilas. Dicen algunos autores que tiene una preocupación narcisista, porque está muy centrado en sí y su tema, pues por llamar la atención, deviene en un narcisismo que se le va despuntando por allí. Anhelo de actividades, es un activista, pues, actividad y emoción. No está quieto, siempre está en ese constante movimiento. Alternancia entre idealización y de evaluación de los demás. ¿Qué sucede? El dramático idealiza, pero así como te idealiza, ¡pum!, te baja. Porque eres lo mejor, pero mañana eres lo peor, porque no seguiste posiblemente el guión que había escrito. Entonces tiene ese tema donde por un lado te está idealizando y por otro lado te está devaluando de la misma manera. Claro, como es egocéntrico, tienen todos los demás que estar a su servicio. Y cuando alguno no está a su servicio, cuando alguno no está dispuesto a aplaudirle, a vivir aplaudiéndole, entonces ya cambió el concepto que él tiene de los otros. Qué Sí. duro, qué triste. Esto tienen que estar muy atentos los dramáticos, ¿no? Porque, Sí. porque son egocéntricos, porque solo piensan las cosas desde su propia perspectiva, no son empáticos, no piensan en lo que el otro siente y Sí. Ahora, yo te diría que son empáticos. es Yo como, te diría que son empáticos hasta cuando les interesa. Porque somos muy empáticos y bien. Y cuando yo veo que no, pum, te degrado. Ya no eres empático, eres antipático. Entonces se vive en esa lucha constante donde se idealiza y se degrada, se idealiza y se degrada. Es un tema bastante fuerte en las relaciones interpersonales, porque se pasa en ese elemento. Hay una incapacidad para concentrarse o atención concentrada en un solo punto. Siempre están en esto, en esto y en esto. Y el dramático está al tanto de todo. Y a cada cosa le da el tema. Por ejemplo, si vamos allá al COVID, inicialmente el COVID, después cuando viene la variante, entonces se dedica a la variante Delta, después se dedica a la variante Beta, después se dedica a la última que descubrieron en Israel, el flúor, después se dedica al Omicron, y de verdad que no es fácil. Y es el tema que uno dice, ¿con qué me vendrá hoy? ¿Con qué irá a salir este hoy? Porque está informado y todo lo lleva a la emocionalidad. Personas que por lo general sufren del estómago. Porque el estómago se le convierte... se parece, ¿Cómo? se parece al paranoico, el dramático, pero con emoción. Exactamente, con emoción, esa es la diferencia. Ahora, en la debilidad, ¿cuál es la debilidad? ¿Cuál es la fortaleza de este dramático? Crea el impulso para atravesar la fase inicial de cualquier cosa. El dramático te dice, mamá, que ahora tenemos el Omicron. Y tú que no sabías nada de eso, oye, qué interesante. Y él te informa.
Pero como él no se queda solamente con la información, sino que sigue dándole, dándole, hasta que venga nueva variante, nueva cepa, nueva cosa, él te queda allí y te da las nociones básicas para ver cómo tú te puedes mover mejor en función de lo que está pasando. Entonces, él crea el impulso inicial para atravesar cualquier fase, pues, para emprender una empresa, una cuestión de la familia. Si tú le dices que te vas a mudar, bueno, tú como que le dijiste, búscame la casa. Y tú le dijiste, no, yo me voy a mudar. No, no. Empieza, mamá, te vas para el norte, te vas para el sur, te vas para la colonia del Valle, te vas para... Espérate. No, es que aquí hay ladrones, allá hay droga, aquí hay esto, y te hace todo un estudio de lo que, porque él vive esa emoción. Entonces, puede darte inicialmente las ideas básicas para que si te vas a mudar tengas eso en cuenta, pero que no se robe el show, porque si no, te mudas donde él quiera y no donde tú quieras. Es el tema, ¿no? De cómo podemos... Está buenísimo que no se robe el show, que no se olvide que cada quien es protagonista de su historia, porque puede llegar, darte un codazo, quítate que ahí te voy y ser protagonista de tu vida, ¿no? Y pasa. Ok, buenas ideas para revitalizar cualquier proyecto. El dramático tiene ese tema, porque él, como lo vive desde la emoción, tiene la idea para revitalizar cualquier cosa. Por ejemplo, si hay una gente decaída, el dramático lo puede levantar. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Y empieza a leer de tal libro y ya empezó a darle autoayuda porque él también se mete en esos aspectos. Por ejemplo, yo pienso que también las profesiones tienen sus deslindes, ¿no? Yo como docente soy dramático. Yo soy dramático. Y como docente yo tengo que dibujarle al alumno con qué se va a encontrar mañana cuando esté fuera de aula. Y tengo que decirle cómo se convive con un drogadicto, cómo se convive con una familia disfuncional. Yo tengo que hacerle la escena. Es una puesta en escena, en micro, de lo que él se puede encontrar, de tal manera que él observándome se imagine con lo que va. Entonces, ya esa es una motivación. Pero si yo voy a decirle, bueno, miren, ustedes mañana van a encontrarse con una familia disfuncional, con ese tono yo no voy a llegar a nada. No voy a llegar a movilizarla. Entonces el docente, el periodista tiene que ser un dramático. Aquí estamos nosotros con la es dramático. El docente, el sacerdote para venderte el diablo y al santo y al infierno tiene que ser dramático. En esa homilía él tiene que dibujar el cielo, tiene que dibujar el infierno, tiene que dibujar lo malo y lo bueno, y él tiene que ser dramático, si no la gente se le duerme en la homilía. Esto... Estaba pensando en los políticos y en los activistas sociales, en los que hacen movimientos revolucionarios, han sido tan dramáticos que han jalado a muchísima gente y siguen siendo desde el drama, dramáticos. desde el drama. Entonces, El tema de la pobreza, el tema cuidar. del populismo, el tema del populismo es un tema dramático y todo el mundo quiere ser tan pobre como el pueblo y después se olvidan. Pero es interesante, el político es dramático. Entonces hay unas profesiones que tienen tendencia a ser más paranoide, por ejemplo, un científico tiene que ser paranoico. Un científico, su relación es el tubo de ensayo, su relación es el microscopio y lo que tiene el portaobjeto, y esa cosa tiene que, aquí no, esto sí, esto no. Entonces, él tiene que ser un tipo de desconfianza total. Entonces, la paranoia lo puede llevar a él a descubrir algo que no existía. Un compulsivo, también, los políticos tienen entre la compulsividad y el dramatismo. Los políticos tienen esos dos elementos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la debilidad de este dramático? Las estrategias a veces son inconsistentes, de riesgo muy alto. Porque como le están dando tanto drama, no era para tanto, pero él le puso muy alto el tema. ¿Ves? Entonces, estrategias inconscientes de riesgos muy altos hace que los recursos se despilfarren innecesariamente. Por ejemplo,
Si el dramático dice, mamá, tienes que cuidarte, cómprate la máscara, él compra 100. ¿Pero para qué vas a comprar 100 máscaras? A menos que tú seas tan buena administradora que dividas las 100 en tantas por semana, tantas por día, y ahí ya tengo. Pero muchas veces gasta más dinero de lo necesario. Cuando tenemos nosotros turbulencias como la que pasó de la nieve, cuando tenemos ciclones, en México, cada vez que se acerca a la fecha del terremoto, en Walmart no queda agua, no queda comida. Y tú vas allá y no hay nada. ¿Qué pasó? Es que viene el terremoto. ¿Cómo que viene el terremoto? Ahí todo el mundo se convierte en dramático. Y cuando termina la época del terremoto, toda que hay que botarla porque ya pasó el terremoto y no nos lo consumimos. Pero bueno. Entonces, muchas veces las estrategias son inconscientes de alto riesgo, de un riesgo muy alto, y los recursos se despilfarran por ese temor infundado que le vive. Problemas para controlar operaciones y restablecer su rentabilidad. Entonces, no controla, porque él es el descontrol precisamente por el drama que ha montado en la cuestión. Claro, en otra forma de definir las personalidades hay una que se llama caracterología relacional y este dramático se parece mucho al colérico, lo llaman el colérico. Sí, lo que pasa es que el colérico monta en cólera y el cólera va a estar muy relacionado con un enojo permanente, una rabia, una cosa. Mientras que el dramático, él es más melodramático. Porque el dramático es que tú no me quieres. Mientras que el colérico es que te voy a matar. Oye, momentico. No, el colérico se mide por la velocidad, es muy veloz, muy Ajá. emotivo y muy activo. Son tres factores, Sí. velocidad, emotividad y actividad o pasividad. Y el colérico está en el punto más alto de emotividad, actividad y velocidad en lo que hace. Entonces podría pues entrar en drama como adrenalina para moverse, ¿no? Quizás. Pero entonces necesita una persona así dramática, pues, ser muy educada y estar bien informada para que no arrastre a la gente, ¿no? Ahora, ¿qué tal si hacemos un ejercicio como de consultoría filosófica y supongamos que yo soy depresiva, ¿no? Y entonces yo te digo, vengo acá porque fíjate que soy depresiva, ya fui con un montón de psiquiatras y psicólogos y no entiendo mi personalidad. No entiendo por qué la vida me pesa. Cada 24 horas digo, he sido sobreviviente de este día. Así empieza mi planteamiento yo como paciente. ¿Tú como filósofo qué haces? Me voy a Séneca. ¿Mande? Séneca en Gotas para los depresivos. Y Séneca te va a decir manejo ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue la palabra, de las expectativas. Ajá. Séneca es el doctor que nos enseña a manejar las expectativas. A mayor expectativa, mayor es la caída y el golpe es más fuerte. A menor expectativa, la expectativa es más corta y la caída es más leve. Entonces, posiblemente con lo que me está diciendo es que tiene unas expectativas que no se cumplen o son muy altas. De tal manera que el tema de la depresión está cargada de sentimiento de culpa. ¿Por qué esto, doctor? ¿Por qué me pasa esto? Hay una falta de valor. Pasó el día y menos mal que ya es la noche y ya terminó el día 1. Vamos a ver qué me pasa en el día 2. Porque entre el tema de la falta de valor y el tema del sentimiento de culpa y autorreproche, porque no es culpa es mi culpa, es la que yo no supe hacer, es no sé qué cosa, ese trío de cosas la va minimizando, la va empequeñeciendo y está está hundiéndose en sí misma. Que por cierto, yo le recomiendo a las personas que no se han deprimido o no han sentido una depresión, que la vivan, que es la mejor manera de encontrarse consigo mismo y después responder y salir airoso. Pero si uno se queda enconchado allí entre la culpa, entre la falta de valor y autorreproche, es
imposible salir adelante. Hay una insuficiencia, sensación de desamparo. Uno vive como un homeless, uno vive como un sin casa, uno como que vive en la calle del mundo, porque se siente desamparado. Entonces, ese individuo está desesperanzado, no tiene esperanza, él está como a la merced de los acontecimientos. Si llueve, llueve, si hay sol, sol, si hay comida, como, si no hay comida, no como. Entonces, él está así, a la deriva. Entonces, esos elementos que dice el famoso filósofo, el hombre es él y su circunstancia, él se quedó con la circunstancia. Porque Ortega y Gasset termina diciendo, el hombre es él y su circunstancia y la supera. Porque yo tengo que superar la circunstancia, yo no me puedo quedar con la circunstancia. Yo me hago en la circunstancia y la supero. El día que no supero la circunstancia me tragó, se hizo dueño de mí. Eso es lo que pasa con el depresivo. Le dio toda la fuerza, todo el poder a la circunstancia y se hundió en ella y no tiene forma de salir airoso hasta que tome conciencia. Entonces, hay un elemento de disminución de pensar. Pero acá hay un punto muy importante. Tiene que reconocer que necesita de los otros. El depresivo necesita de los otros para salir adelante, porque si tiene un mal autoconcepto, sentimientos de culpa, y siente que no vale nada, tiene que comenzar por relacionarse para verse como en un espejo en los otros y darse cuenta que sí vale algo, que sí sirve para algo, que sí es bienvenido, que sí es agradable a los otros. Y eso es como un principio de sanación para el depresivo. Aunque no quiera, tiene que relacionarse, porque si no se relaciona, no va a salir adelante, está clarísimo. Sí. Ahora es interesante eso de la relación con el otro. Los 5 esquemas te invitan a relacionarte con el otro, pero el depresivo, tanto el depresivo como el esquizoide, necesitan más del otro, parece mentira. El depresivo necesita, pero con urgencia del otro, porque ha habido una tergiversación en lo que es el otro. Hay un elemento muy interesante de ver cómo, primero yo me entiendo a mí mismo y cómo yo voy a relacionarme con el otro. Porque de verdad, por ejemplo, yo trabajé con una persona que pasó por el tema de la depresión y me dijo, en ese momento yo era un edificio en remodelación. El mejor concepto. Yo me estaba remodelando y cuando terminé de remodelarme salí y pude arreglar todo mi alrededor. Pero primero tenía yo que encontrarme conmigo misma. Si no, no hacía nada. Y después me descubrí que me necesitaba a mí y necesitaba a los que estaban a mi alrededor. Y fue una lucha tremenda. Y yo pienso que lo ha logrado y ha triunfado por encima de todo eso, ¿no? Por ejemplo, un tema de la depresión está en esa falta de capacidad de pensar con claridad. Todo es turbio, todo es turbio. Por eso no hablo, ya yo no me pronuncio, por eso no veo, por eso duermo, porque no me enfrento a la realidad, ¿no? ¿No? Me sumí en ella, en el acontecimiento. Me dijeron loco y me quedé loco. Y me gustó y me quedé allí. Nadie me entiende, no hablo. Mejor que yo me quede boca cerrada. Entonces, las actitudes que va tomando son negativas y son todas adversas a ella misma, a él mismo. Por ese elemento de la falta de pensar con claridad. Pérdida de interés. Es increíble cómo el interés y la motivación se convierten en discapacidad en esa persona, ¿no? No experimentan placer. La comida no le llama la atención, pierden el olor, pierden, ahora que digo, pierden el olor, por eso el de COVID se deprime. El COVID está muy al lado de la depresión. Se siente que no tiene sentido, me siento morir, no saboreo, no tengo olfato, no respiro. Los elementos básicos para la vida no lo tiene. El deprimido tiene esas características. Entonces, ¿qué te va a decir el tema de la fortaleza de un deprimido? Mira, hay un elemento importantísimo en el deprimido que tiene una eficacia en los procesos internos. Como se está descubriendo,
Ya él se conoce mejor internamente. Y es un punto a favor. Eficacia en los procesos internos. Y luego, también, si se da el permiso y de la relacionar con el otro, están las estrategias concentradas, donde, ok, voy a hacer esto, mañana hago esto, pasado mañana hago esto. Y se va fortaleciendo de tal manera que él mismo pueda autoayudarse y solicitar ayuda de los demás para ver poco a poco cómo sale. Es interesante el caso que yo te nombro porque esta persona estaba de psiquiatra. Ella dice que no y los familiares la metieron en un psiquiatra. Y vivió la misma experiencia de Jack Nicholson en Atrapados sin salida. La misma. Es increíble. Porque todo el mundo estaba loco menos ella, pero ella la metieron ahí por loca. Pero estando en ese estado, su hija tuvo un accidente. Ella se olvidó de ella y con todas sus cosas fue a ayudar a la hija. Y encontró que tenía sentido. Por otro lado, su hijo le trajo a la primera nieta. Y cuando ella vio a la nieta, dijo, la vida vale la pena. Y la nieta, abrir los ojos, la atrajo y ella empezó a salir de sí misma porque se concentró en ayuda. La ayuda a los demás, al deprimido, le viene muy bien porque se siente útil y se siente con sentido que puede hacer algo por los otros. Y ahí empieza la relación del otro. Es un tema muy encantador, diríamos. Maravilloso. Hay mucha introspección en la depresión y hay mucho entendimiento de la naturaleza humana, del yo interno del ser humano y también conocimiento de la muerte, porque vive al borde de la muerte. Entonces puede entender qué se siente morirse sin haberse muerto y puede entender muchas cosas y luego... En las últimas conversaciones con José María, dejamos un libro en el tintero. José María y yo dejamos un libro en el tintero sobre la depresión. Y me dijo, Wilfredo, el tema de la depresión es el tema del siglo, ni siquiera del año, por todo lo que arrastra el COVID. Y estuvimos, dejamos todo manuscrito, un promanuscrito, todo el itinerario. Y él decía, sí, es que eso va a ser el bestseller, porque en verdad el tema del mundo entero es un tema depresivo. Y cómo nosotros nos podemos olvidar, comillita, del COVID ayudando a los otros, mostrándonos, buscándonos, cuidándonos y ayudando en esa vía de cosas. Ahora, por ejemplo, en las debilidades del depresivo, las estrategias son anacrónicas también, porque el depresivo me dice, es que ya yo sé que a mí me pasó, yo no voy a salir de esto. Entonces, él se quedó, los elementos fuera de lugar y de tiempo los trae a colación. Es que yo me acuerdo cuando mi abuela me dijo tal cosa, bueno, y se va en el tiempo a buscar esas cosas viejas. Estancamiento tiene el depresivo. No se mueve, él se quedó allí, unánime. Estrategias anacrónicas, estancadas. Viene una apatía. ¿eh? No quiero, no quiero oír, no quiero hablar, no quiero comer, empiezan a ponerse flacos. El deprimido, el cuerpo habla por él. El deprimido a la vista se le pierde, se ponen distante. Y muchas veces están como confinados a un estado moribundo. Moribundo de morir sin estar muertos, pues. Pero están moribundos. Tienen ese tema del deprimido. Claro, pero la buena noticia es que todo lo que descubre en ese proceso es una riqueza maravillosa con la que luego puede ayudar a muchísimos, pero tiene que esforzarse por salir a relacionarse y ayudar y otra cosa, seguir aprendiendo, estudiando, aprendiendo cosas nuevas, seguir explorando la vida, porque a veces es por no haber encontrado su lugar en el mundo. También sucede que realmente hay gente que no encuentra su lugar en el mundo. Y cuando al fin lo encuentran, entonces pueden sentirse más a gusto en esta tierra, diciendo, ay, por fin encontré a la gente semejante a mí, ¿no? A la gente con la que siento afinidad. Hay un tema paralelo a este punto de la neuroticidad y es ¿quién soy yo en el mundo? Y hay tres preguntas, pues, ¿cómo te va con el mundo?
dónde estás en el mundo, cómo te va, dónde estás y quién eres en el mundo. Y dependiendo de la respuesta, estás en una neurosis, un dramático y eso. Porque se maneja el temple, el humor y hay otro elemento que se me escapa ahorita. Pero eso pues, es muy interesante porque está relacionado con este estilo de vida, ¿no? Con estas cosas. Muy bien. Pero sí, yo creo que lo más interesante del depresivo es esa vida interior. Esa vida interior y el descubrimiento que a posteriori, oye, son personas renovadas, son personas que pasan a otro plano de la vida y sí disfrutan, se ríen con ganas y todas aquellas cosas. Sí, Sí, así es. el Ahora, placer de la vida. el esquizoide, el neurótico. Sí. El esquizoide es interesante porque él como característica general tiene una separación, vamos a decir, no implicación. Tú allá, yo aquí. Él está separado. Me acuerdo que cuando yo estudiaba italiano, una de las groserías más grandes, decirle al otro, fare schifo. O sea, si todo era esquipo, era lo peor, ¿no? Porque era el loco mezclado con un bicho, con una cosa extraña. Separación, no implicación, eso no es conmigo, allá tú verás si haces algo. Eh, reserva, también es un tipo reservado, un tipo interior. Sensación de distanciamiento, ¿verdad? Ese es uno de los elementos más difíciles de atender en el episodio. Porque es remolón, tú tienes que traerlo y mover a esa persona desde la voluntad, porque no tienen voluntad. Entonces, sacarlo de allí es lo más costoso. Porque no quieren nada con nada, ni con nadie. Falta de entusiasmo, falta de pasión. ¿Quieres comer? Sí. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. Wow. Te gusta o no te gusta, pero viven en ese no constante, en ese no quiero, en ese no me gusta, en ese no me baño. De verdad que no es tan fácil manejarlo. Indiferencia a elogios o críticas. Si lo elogias, porque lo elogia, y si lo criticas, porque lo critica, y él no tiene el término medio para entender que es un elogio o una crítica. Entonces hay una indiferencia, le da igual. El famoso no pasa nada, pero en negativo total lo viven los esquizofrénicos, ¿no? Este esquizoide. Falta de interés por el presente, ¿no? No le interesa el aquí y el ahora, y menos el futuro, ni por el presente ni por el futuro. Sus experiencias son frías y son marco. Una persona en la familia, ¿te imaginas? Esquizoide, de verdad que es muy fuerte, muy fuerte. Ahora, en medio de todo, lo bueno, lo malo y lo feo, esa fortaleza que podemos encontrar en un esquizoide, directiva de segundo nivel, por ejemplo, es una persona con que no le des el poder, déjalo en su segundo nivel y puedes ir trabajando. Porque si está de directivo, si es el jefe de la casa, si es el papá o la mamá, oye, se hace difícil. Entonces, los deberes, lo que hay que encomendar, no se lo deja a él, dáselo a otra persona y él, a su paso, se irá dando cuenta que él es el que se está autorrelegando, él es el que se está autodistanciando y no son los demás porque él no quiere hacer nada, ¿no? En estrategias no ayuda mucho, porque él te va a decir lo que tú quieras, lo que a ti te parezca. A mí no me guste, yo no sé nada de eso. Entonces, ya de una vez te da la llave para que tú tomes decisiones, para que tú hagas lo que quieras, porque él no se va a meter en eso. Es interesante tomarlo eso como fortaleza, porque como dice, si no colaboras, a menos deja libre la cancha. Él deja libre la cancha. Y eso es importante. Claro, porque no te va a torpedear. pero es muy triste ver a otro en esa circunstancia, en esa situación, en ese estado de ánimo. Entonces, a esa persona hay que entender que a lo mejor vive una carga de frustración enorme
está tremendamente frustrado, y proponerle que haga algo en lo que sea muy bueno. Por ejemplo, pintar, o por ejemplo, cantar, o por ejemplo, algo en lo que sea muy bueno, que algo artístico de preferencia, que pueda sacar Sí, ese yo que no quiere sí. compartir, Hay pero que hurgarle. Hay que hurgarle para ver dónde está ese lado bueno, vamos a decir, que se puede atar, que se puede agarrar. Pero definitivamente, al menos colabora dejando la cancha libre para que tú puedas hacer. Y él, mientras tú estás haciendo, él puede ser que se anime y puede colaborar, porque él va a jugar siempre el segundo, él va a estar jugando siempre en el dogout, él va a estar ahí relegado. Y después él poco a poco se irá a ir inmiscuyendo, se irá metiendo. Por ejemplo, en las debilidades, las estrategias son inconstantes, ¿cómo se llama? Inconsistentes. No tiene consistencia. Cuando él te opina, cuando él te dice algo, no tiene asidero, ¿no? O, por ejemplo, son vacilantes. Y si hacemos esto, y si hacemos aquello, no, por aquí no. Entonces, es vacilante en su toma de decisiones. Vive en un clima de desconfianza y recelo que le impide colaborar con lo que tú quieres. Porque, como dijiste antes, no tiene presente y no tiene futuro. Él se quedó en el pasado, frustraciones. Entonces las frustraciones, como te dije antes de Séneca, lo tienen a él rodeado. Y esa frustración lo llevó a vivir esa neurosis esquizoide, ¿no? En los negocios tienden a quebrar, ahora, tienden... ahora hay que entender esto como que a todos nos pasa, un poco de todo Sí, lo que has dicho. Son 5 perfecto. formas, 5 manifestaciones de la neurosis. Unos tendrán más de una de estas manifestaciones, otros tendrán más de otra, pero en algún momento de nuestra vida hemos estado como esquizoides o como deprimidos o como compulsivos en algún momento, ¿no? Entonces, tenemos que entender la naturaleza humana para querernos más y para ser compasivos unos con otros, porque nos exigimos demasiado en momentos inoportunos cuando alguien está pasando por una situación difícil. Y ahora más que nunca echar mano de la inteligencia y la buena voluntad. Y sin la gracia de Dios no vamos a poder, ¿eh? Porque a veces humanamente este barro no puede dar más de sí porque es barro. Entonces la fe, la esperanza, la caridad, pues sí que te da mucha salud, es la salud mental y emocional cuando tú dices, ¿y cómo esta persona pudo con tanto? Pues porque tiene fe, porque vive con la gracia de Dios, por obra y gracia de Dios, porque si fuera por ella ya se hubiera muerto. Una cachetada más de la vida y ya no cuentas con ella, y sin embargo sigue por amor a Dios. Entonces, qué importante esto, y los filósofos de hoy no deberían desdeñar la fe, porque la fe también es un tema de conversación entre humanos, también es un tema filosófico. Sí. El tema, mientras hablabas, pensaba yo en el adolescente. El adolescente, ese rebelde sin causa que tenemos en la casa, que son edades como muy difíciles, no todos, pero sí hay una gran mayoría, viven en el esquema esquizoide. No les gusta nada, no quieren nada, quieren estar encerrados en su cuarto, oyen una música tal, si es que oyen música, se aíslan, viven. Y es el momento más difícil para la familia, el papá, la mamá, la abuela, los tíos. ¿Cuándo saldrá este muchacho de ese estado? Porque de verdad la característica es esa y la conseguimos. Dime tú, con esta pandemia, el encerramiento que tuvimos a nivel mundial, ¿cuántos niños no vivieron así? ¿O cuántas mamás y papás? Pero vamos a dedicarnos al adolescente. ¿Cuántos no vivieron esa relación? Entonces, de verdad que sí, todos pasamos. Por eso cuando le preguntan a Abraham Maslow, él dice, 99% somos neuróticos. ¿Qué tipo? Ah, bueno, hay 5 tipos. Escoge el que mejor te guste. Pero sí, todos vivimos por esa parte. En eso estriba la normalidad. El que no deje ese es un iluminado. Y él dice el 1%. Pero ¿cuál es ese 1%? Y dijo, Jesús de Nazaret, el Buda. Y así buscó y no conseguía en el 1% quiénes serían los iluminados.
Wow, Es así difícil. claro. 99%, y se incluyó él, somos neuróticos. Y eso es importante tenerlo presente en la empresa, en la familia, en la calle. En la calle, uno ve la tipología enseguida, cómo es el tipo, cómo es la persona, con quien nos vamos a topar. El vendedor, el comprador, nosotros decimos, aquel señor viene así, este tiene esta característica. Hay personas que le sacan el cuerpo a alguien que venga a comprar porque le ve una cara, no, ese señor es un fastidio, atiéndelo tú, yo me escondo. Porque enseguida lo ven con una característica típica que él no podrá hacerlo. Ya. Bueno, pues vamos a ver esto que nos invite a leer más del tema para conocer al ser humano, cómo nos comportamos en la vida, cómo sentimos la vida, qué queremos de la vida, qué piensas, qué sientes y qué haces con lo que te pasa, ¿no? Y sobre todo cómo nos relacionamos entre nosotros, cuando estamos tristes, cuando estamos obsesivos compulsivos, cuando estamos dramáticos, cómo nos estamos atendiendo a la necesidad que el otro manifiesta en ese síntoma, en esa conducta, en esa forma de expresarse. Entonces, tratar de entender para tratar de darnos a los otros como medicina también. Y la otra cosa, aspirar a la iluminación. De verdad, si solo el 1% es muy poco y no se vale porque Dios nos hizo maravillosos y sigue participando en nuestra vida, así que escucharlo, llenarnos de luz y hacernos sabios para saber vivir y para poner cosas bellas en la vida, ¿no? Para aportar lo mejor que sale del corazón. Wilfredo, hay que seguir conversando, tienes muchos temas. Luego Pero hacemos un hay ejercicio. un puntico que quisiera subrayar contigo, que fue el último que trataste, y es la espiritualidad en la filosofía. Y de verdad que hay una literatura increíble. San Agustín, ok, San Agustín, que conversaste, que es muy interesante todo lo que dijiste. Pero hay otro filósofo, Gabriel Marcel. Si quieres hablar del amor, de la fe, decir te amo, significa tú no morirás. Ese es el filósofo. De verdad que hay unos tipos tan... Max Scheler, son estos individuos que han descubierto esa veta aurífera de la filosofía y la fe y la espiritualidad. Bueno, te vas por el Dalai Lama, Desmond Tutu, como tú quieras, pero sí es un elemento importante. Definitivamente eso es importante tenerlo presente. Y yo cada día lo manifiesto y lo digo y quisiera ser testigo y testimonio de que sí es la presencia divina en nuestras vidas es contundente, es importante. Y aceptarlo, ¿no? Porque por ahí van los elementos que nos pueden ayudar. El elemento de la administración de la salvación, definitivamente eso es importante tenerlo presente. A la hora de la finitud, a la hora de nosotros y nuestro pasar por esta vida. El mismo Heidegger 4, el 1, el 2, el 3. El Heidegger 4 era un poeta y era un espiritualista increíble. Cómo le creía en la filosofía, en la poesía para encontrarte contigo mismo. Y decía que los poetas tenían todas las respuestas a las preguntas que habíamos hecho inicialmente. Y estoy de acuerdo contigo. Voy a leer un poema que hoy en mi grupo de filósofos de WhatsApp, que estamos estudiando a Karl Marx y a Aristóteles para entender esta época, esta posmodernidad y tantas cosas tan difíciles que estamos viviendo. Y bueno, un poema precioso, déjame lo encuentro, acá está. Espera, paciencia, paciencia. No, lo voy a sacar de acá de mis favoritos en Google, permíteme. Permíteme un segundo y vas a ver qué poema creo que nos toca a todos los tipos de personalidad. Es más, lo voy a compartir y tú lo lees si quieres. ¿Qué tal? A ver si lo conoces, de Alberto Masferrer. Impresionante, ¿eh? Hazme suave el instante. ¿Qué tal es poesía? ¿O quieres que lo intente yo? Bueno, tú lees un párrafo y yo de otro. Anda.
Hazme suave el instante. Mañana, esta noche, tal vez he de partir. Y Y será para será ya no para volver. ya no volver, para ya no volver jamás, jamás. Pasarán milenios y edades y eternidades, y yo no volveré. Rodaremos de mundo en mundo por toda la inmensidad de los cielos y no volveremos a encontrarnos. Y aun si nos encontráramos aquí mismo una y otra vez, no sabrás quién yo soy, ni yo te conoceré. Porque solo se encuentran los que se compenetran, los que vencieron la barrera de la separación, los que se adivinaron y sacrificaron, uno en aras del otro, los mil egoísmos del ser. Por eso, hazme suave el instante, porque una vez yo muera, una vez la primera palada de tierra caiga sobre mi féretro, ya nada servirá que me llores y que te lamentes de no haberme endulzado el amargo vivir. Ahora, ahora que vivo o padezco, todo es hiel o miel para mi alma. Una sonrisa, una palabra, una mirada, un simple gesto cordial es medicina y alivio para mi atribulado corazón. Después, ya perdido en las tinieblas del sepulcro, nada me servirá. Ahora me puedes dar amor. Después, solo palabras vanas y lágrimas tardías. Por eso, hazme suave el instante, si es que sientes deseo de endulzarme el amargo vivir. Después, ¿qué? ¿Qué haré yo con tus negros vestidos y tu semblante contristado? ¿De qué me servirá que suspires y descubras en mí 100 virtudes y gracias que antes no conociste? ¿De qué me servirá que enaltezcas mi nombre y te abismes en la contemplación de mi ser? Por eso hazme suave el instante. Fui bueno, malo, cariñoso, áspero, cordial o incomprensivo. Fui, ya no soy. Ahora soy no más una sombra, un nombre, nada. Ahora que me recuerdes o me olvides, es igual. Y todos tus lamentos los cambiaría yo por una sola suavidad que me hicieras cuando yo aún exista. Por eso, hazme suave el instante, este instante que es la realidad, la sola y accesible realidad. Si nos separamos sin fundirnos, ya nunca más nos hallaremos, porque tendremos que aprender una lección distinta de la vida. El destino arrastrará a cada uno a expirar y a aprender la lección que no logró aprender, y la culpa que no alcanzará a expiar. Un huracán dispersará nuestras almas y un foso inmenso dividirá nuestras vidas. ¿Acaso andaremos el uno junto al otro sin sospechar que un tiempo nos amamos o creímos amarnos? Y por no haber sabido amarnos, porque todo no era sino egoísmo y vanidad, andaremos extraños el uno junto al otro. Y ya nunca sabremos quién es y a dónde fue aquel a quien no supimos amar. Por eso, hazme suave el instante. Este instante, este único instante en que tu corazón puede aislarme de la eternidad. Sí, hazme suave el instante. El Rosal deshojado es el libro de Alberto Masferrer, Hazme suave el instante, este poema. ¿Qué te parece, Wilfredo? Impresionante. Yo creo que este poema va para todos. No es solo amor romántico, es amor de padres e hijos, de hermanos y hermanas, de amigos y amigas, del señor que te encuentras en la calle y te vende el periódico. Es de todos. Hazme suave el instante porque me voy a morir. Y me recuerda a Emanuel Levinas cuando dice, el rostro del otro me interpela y me hace saber que él va a morir y que yo puedo ser culpable de su muerte y que yo tengo que cuidarlo mientras viva y que no puedo anticipar su muerte, o sea, matar a la gente en vida.
matar a la gente en vida por falta de humanismo, falta de comprensión de todo ese mundo interior que tiene cada ser humano y de que nuestra finitud es un hecho y que mientras tanto, pues, hagámonos suave bastante, ¿no? Sí, Pensemos en el otro. Emmanuel Levinas más adelante dice, hasta ver el rostro de Cristo en el hermano. A mí me parece eso sumamente interesante, ¿no? El rostro de Cristo en el hermano, en cada uno de ellos. Claro, eso que era judío, pero hablaba pues para todos, hablaba para todos, ¿no? Sí, no, y además la vida que llevaron, ¿no? Eso es importante también tenerlo presente, que estas personas sufrieron tanto. Y el tema del otro, por eso que la otredad en Levinas y en todos ellos es fundamental para poder entender la vida. La vida sin nosotros o la vida con nosotros, es la gran diferencia. Claro, y vamos a cerrar recordando a José María Poveda con esa frase que él decía, para llevar una vida buena, para controlar nuestras emociones y darles un buen cauce, hay que pensar en los otros. Los otros no tienen por qué soportarnos, los otros tienen que sentirnos como un regalo y nosotros hacernos responsables de ser ese regalo para los otros. Así que esta idea nos ayude a seguir pues, conteniéndonos para no afectar a los otros, a saber encauzar, a saber sublimar, trascendernos, superarnos. El que sabe pintar, que pinte, el que sabe cantar, que cante, el que sabe bailar, que baile, el que sabe escribir teatro, que escriba teatro, y ser un poco de todo, ser a veces dramático, a veces depresivo, a veces esquizoide, pensando en el silencio, me quedo callada un día entero, ¿no? Y así, jugar con todas estas posibilidades humanas y sacar la mayor riqueza, porque se vale ser un poco de todo, entre muy intelectual, pero también muy emotivo, muy anciano, pero también muy niño, ser todo lo más que puede ser un ser humano, como también dijo Jesús Poveda, el hermano de José María. Si me preguntas, ¿cómo eres tú? Yo te contestaré, cada día soy diferente. ¡Wow! Y no tener miedo a saber que hay muchos climas en nosotros y que podemos ser maravillosos y no estancarnos en un solo tipo de personalidad o en un solo modo de ser. Y podemos jugar mucho con las herramientas de comunicación que tenemos en nuestro cuerpo para transmitir una idea y a veces será muy histriónico y a veces será muy pausado y a veces como corresponda al mensaje que queremos transmitir. Sí. Completando la imagen de José María y el hazme suave el instante, José María decía, y el presente es un regalo. Por eso vívelo el presente como un regalo. Hazme suave el instante. Es el regalo que presenciamos todos los días dándonos y donándonos al otro. De otra manera no podríamos vivir tranquilos. Y no estaríamos siempre intranquilos. Wilfredo Lanza, te agradezco mucho esta conversación, me alegra mucho haberte visto nuevamente y pues aquí se queda en el canal de YouTube Tierra de Miel Etz de Baix, que busquen tus otros videos, 2 más, donde tuviste participaciones interesantísimas con José María Poveda, está en la lista de reproducción de conversaciones con el doctor José María Poveda, donde también voy a poner este video. Para que siga con el mismo. Te voy a mandar el título del otro que podría completar esta conversación de Yo y el mundo. Y es una manera de responder a estos 5 cuadros que podremos nosotros vivenciar mejor. Y es muy interesante porque tanto el humor como el temple nos dan el acicate para ver cómo vivimos cada momento, cada circunstancia. Me parece sumamente interesante. Te voy a mandar el tips y después ya veremos cuando lo conversamos, y hacemos otro video. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Wilfredo. Oye, feliz año. Feliz año. Todo bien. Feliz año. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Amén. Igual. Gracias.